Así que el día de hoy estamos nosotros con la tercera parte y conclusión de Héroes de la Fe parte 3. Y entramos de inmediato nosotros a la palabra de Dios para leer, en donde dice, en versículo 20, Hebreos capítulo 11, versículo 20, hemos estado leyendo este capítulo y aprendiendo lo que son los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 20, leo inmediatamente, dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Jacob bendijo a sus hijos, ¿verdad? Isaac bendijo a sus hijos Jacob y Esaú, perdón, porque a uno le tocaba la primogenitura, ¿verdad? Al mayor era el que le tocaba la primogenitura, que es Esaú, y la primogenitura no le tocaba a Jacob porque era el pequeño. Sin embargo, la historia que nos relata la palabra de Dios es la historia de un hijo, es la historia de un hijo que tenía una fe tremenda por recibir la primogenitura, aunque él era el pequeño, porque los judíos le dan la primogenitura al grande, al hijo mayor, al primero que abrió, digamos, el camino, el primero de los hijos. A ese le tocaba la primogenitura, una bendición especial dada por el padre, el papá, el padre de familia. Sin embargo, este muchacho, Jacob, que era un hombre, relata la palabra de Dios, un hombre un poco débil, era un hombre, eh, podríamos decir, no tan vistoso como su hermano Esaú, que era el favorito de papá, era el que salía a cazar, el que le hacía un guiso al padre con aquello que cazaba, y su padre estaba muy orgulloso de su primogénito, pero no muchito del pequeño. Este era más un hijo de mami, ¿verdad? Era más un hijo faldero. Y sin embargo, él estaba enamorado de las cosas de Dios. Él estaba deseando la primogenitura de Dios. Le había puesto mucha atención a eso. Mientras que su hermano Esaú no. Él menospreciaba el asunto espiritual. No le ponía mucha atención. Y dice la palabra de Dios que este hombre, Jacob, con la asesoría de su madre, arrebató esa primogenitura, engañando a su papá, que era un anciano con poca vista, y ya estaba en las últimas, ya tocaban los días en que él podía morir. Y entonces ya tenía que trasladar esa bendición antes de morir. Y se ponen de acuerdo Jacob, bajo la asesoría de su madre, y básicamente traen un engaño al viejito, ¿verdad? Que iba a dar la bendición. La Biblia relata que este hombre Esaú era peludo, era velludo. Sin embargo, Jacob no, era lampiño. Entonces dice que él se puso unas pieles de animales en sus brazos y también utilizó la ropa de su hermano, y aprovechando que el hermano estaba en una cacería, ¿verdad? Para traerle al papá un guiso especial, como siempre lo hacía, matarle un animalito. Aprovechó Jacob, se acerca al padre y le pide la primogenitura. Y el padre, como quería comprobar, le dice, acércate, quiero saber si eres mi hijo Esaú. Le toca el brazo y le toca un brazo velludo. Y dice, sí, sí eres, ¿verdad? La voz se la escuchaba un poco rara, pero al final de cuentas dice la palabra de Dios que le dio la bendición. Oró por él, clamó por él y le dio la bendición. Cuando regresa cuando regresa Esaú a la tienda y le ofrece al papá de lo que había ido a cazar, se da cuenta que el papá ya había comido. Habían fingido también eso, ¿verdad? Habían preparado, la mamá de ellos había preparado en complicidad con Jacob un guiso para hacerle creer que era Esaú quien le estaba trayendo comida al padre, ¿verdad? Así que él no solamente le puso el vellón sobre su brazo de un animal, sino que también le ofrecieron un guiso como si hubiera ido a
de cacería como lo acostumbraba a hacer Esaú. O sea, Jacob montó bien todo el engaño. Y sin embargo, pues la bendición le fue dada. Cuando Esaú se entera de esto, se pone furioso, se pone súper enojado. Y básicamente él fue el que había dado derecho, porque dice la palabra de Dios que un día que venía de cacería, Esaú, Jacob tenía preparado un plato de lentejas, el famoso plato de lentejas, que olía muy rico, sabiendo que su hermano venía con hambre. Y el hermano le pide y él le dice, no, yo no te voy a dar este plato de lentejas, pero te ofrezco un trato. Te doy un plato de lentejas si tú me das la primogenitura. Y eso fue un motivo de burla para Esaú, porque él no creía en esas cosas. Él dijo, está bien. Y básicamente recibió el plato. Y eso lo tomó como un derecho Jacob para hacer lo que hizo, ¿verdad? Ese engaño que montó después. Este joven tuvo que salir huyendo para que el hermano no lo matara. La madre básicamente también lo bendice. El hombre se va, se queda sin papá, se queda sin mamá, se queda sin hermano. Lo envían a otras tierras para ver si hay un pariente con el cual ellos acostumbraban mucho, digamos, casarse entre parientes, ¿verdad? Y a ver si el pariente le conseguía una esposa, una de sus hijas, para que se casara con Jacob. Es una historia fascinante, es una historia que quizás tú ya conocías, pero nos habla básicamente de aquel hombre al que le fue cambiado el nombre, de Jacob a Israel, de suplantador a príncipe, ¿sí? Dice en la palabra de Dios que en el camino, en el encuentro, en el desierto se encuentra con Dios. Ahí donde está él, habiendo dejado a papá, a mamá, al hermano, huyendo de que lo mataran, yendo en búsqueda de esta tierra para ver si conseguía pariente que lo apoyara y que le diera esposa. Se quedó sin nada ahí en el desierto. Dice que no tenía ni siquiera dónde reclinar su cabeza. Tenía una piedra, era su almohada. Y estaba ahí en el desierto sin nada, en medio de la peor prueba de su vida, pero contento con la primogenitura que le había sido dada. Y entonces dice que se le aparece una escalera hacia el cielo, en visión, en nocturna, un sueño, y donde ve una escalera donde bajan y suben ángeles, ¿sí? Bajan del cielo y suben ángeles al cielo. Y él entiende que Dios estaba en ese lugar, ¿sí? Y él se propone en ese lugar, le propone a Dios un trato. Él le dice, si tú me bendices a donde yo voy, si me prosperas, si todo lo que yo hago va a salir bien, si mi vida es conservada, si encuentro lo que desea mi corazón, si me prosperas en todas las cosas, yo te ofrezco a ti, darte a ti la honra, levantarte altar a ti de adoración y darte el diezmo de todas las cosas que tú me des. No tenía nada, pero estaba haciendo un trato con Dios. Eso se llama fe. Imagínense ustedes, por eso estos son llamados héroes de la fe por algo. Era gente especial. Mire, por la fe, sin ser primogénito, arrebató la primogenitura. Por la fe, sin tener nada, en medio del desierto, hace un trato con Dios y le pide la prosperidad a Dios. Y le dice, yo te voy a servir a ti. Y efectivamente este hombre le es cambiado su nombre natural por el nombre de Israel, que significa príncipe, y él le da nombre a esa nación. ¿Se recuerdan ustedes que Dios le ofreció a Abraham y a Sara darle generaciones, multiplicarle a sus hijos como las incontables, como las estrellas del cielo y como la arena del mar? ¿Se recuerdan de eso? Lo hablamos las semanas anteriores. Pues era un nieto de Abraham. Por eso dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Isaac fue el que le dio la bendición, el viejito que ya no miraba, y le dio la bendición pensando que era a su hijo Esaú que se la estaba dando, pero se la estaba dando a Jacob. Y a Jacob Dios le cambia el nombre de suplantador, porque eso es lo que significa, o engañador, lo que significa Jacob, a un nombre nuevo, que es el nombre de Israel, que es príncipe. Y da nombre a la nación que usted ve ahorita que están bombardeando allá en Medio Oriente, ¿verdad? A esta nación de la Biblia,
a esa nación que aún hoy permanece, esa nación en donde nació nuestro Señor Jesús. Se cumplió aquella palabra de que en sus generaciones vendría bendición para todas las naciones. A través del nacimiento de Jesucristo vino bendición para todos nosotros, vino para todo el mundo salvación. O sea que se cumplió la promesa. Por eso estos hombres son llamados héroes de la fe. Porque aunque no veían nada, aunque estaban en medio de desiertos, aunque las cosas estaban en contra de ellos se atrevieron a creer en la promesa de Dios. La pregunta es, ¿te estás atreviendo tú a creer en las promesas de Dios? ¿O estás a punto de colgar la toalla? ¿Estás creyendo en lo que Dios te ha dicho que te va a dar, las bendiciones que promete su palabra? ¿O te estás enfriando en la fe y estás pensando más bien en tus fuerzas o en las fuerzas del hombre? Déjame decirte que estos hombres y mujeres son contados como héroes de la fe porque se atrevieron a creer aunque no se veían las cosas naturales. Se atrevieron a creer en la promesa de Dios. Es pues la fe, como comienza este capítulo, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Tienes tu fe? ¿Tienes tu certeza? ¿Tienes convicción de aquellas cosas que esperas en Cristo Jesús? Si es así, tú vas a ser contado como un héroe de la fe. Yo quiero seguir leyendo un poco más de lo que habla aquí en esta escritura. 21 dice, aquí está parte de lo que les hablé. Versículo 21 dice, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. O sea, que básicamente este Jacob entonces tuvo 12 hijos, y de esos 12 hijos, uno de ellos era José. Esos 12 hijos son las 12 tribus de Israel, imagínense usted. Y cuando ya estaba viejito, dice aquí, bendijo a los hijos de José. ¿Por qué? Porque José había sido uno de los hijos predilectos, el más pequeño en su tiempo, ¿verdad? Antes de que naciera su último hermano, que era Benjamín. José era el soñador, el menospreciado por sus hermanos, porque este era como el favorito de papá, ¿sí? Otra vez mire usted esa relación paternal, qué importante, hay siempre mensaje de Dios ahí en esas relaciones de los papás y los hijos. Nosotros tenemos un padre que nos cuida y que nos tiene una bendición especial. Y José tenía una bendición especial. Dice que él soñaba sueños, que él veía visiones y él contaba a sus hermanos inocentemente los sueños y las visiones y los hermanos lo menospreciaban. Y los hermanos le decían, tú eres un soñador, eres un loco, tú piensas que vas a estar gobernando sobre nosotros, porque en los sueños siempre se veía algo así, se veía como que José siempre estaba por encima de sus hermanos. Y él contaba los sueños tal y como Dios se los daba. Y sabe una cosa, que eran sueños proféticos, porque resulta que José, por la envidia de los hermanos y el odio que le tenían, lo venden, a José lo venden, y le dicen al papá, se lo dan por muerto al papá, le traen la ropa con sangre y le dicen, papá, una fiera mató a José. Y el papá llora, Jacob. Ese hombre del que acabamos de hablar ahorita, ya viejo, llora a su hijo que lo dan por muerto. Pero realmente los pícaros de los hermanos lo habían vendido a una caravana, como un esclavo. Recibieron plata por él. Y se lo llevaron a Egipto, la gran ciudad. Es como decir hoy en día Nueva York, la gran ciudad. Ahí se lo llevan al pobre José. Pero Dios tiene un plan tan especial para José, que aún que este hombre termina como un esclavo, estando como esclavo alguien lo calumnia, termina en la cárcel, estando en la cárcel conoce al panadero del rey, conoce al que le servía el vino al rey, que habían terminado en la desgracia de parar presos, y estando presos estos hombres tienen sueños y resulta que José, la gracia de Dios estaba con José y interpreta los sueños, y a uno le dice tú vas a morir dentro de 3 días. Y al otro le dicen, tú vas a regresar a servirle al rey que era. Le iba a servir al rey su vino. Y se cumplen las 2 profecías. El panadero muere y el que sirve vino, el copero, ¿cómo se llama? Regresa delante del faraón. Y se recuerda un día cuando el faraón se levanta exaltado con un sueño terrible de 7 vacas flacas, 7 vacas gordas
que salen del río Nilo y estas vacas gordas están apacentándose y de pronto salen otras vacas, 7 vacas flacas del río Nilo y se comen a las gordas. Y se despierta el rey, el faraón, exaltado por ese sueño. Y entonces aquel copero le dice: yo sé a alguien que te puede interpretar ese sueño. Conozco a alguien que interpretó el sueño y se cumplió, el mío y el de otro, el que era tu panadero, también lo mataron a los 3 días, se cumplió y yo regresé aquí contigo a los 3 días a servirte. Oh, mi querido faraón, si quieres te lo podemos llamar. Y le dice el faraón: tráemelo. Había estado el faraón consultando con todas las personas sabias del reino y nadie le podía declarar qué significaba el sueño. Y se presenta José, el preso, el esclavo preso calumniado, ¿sí? Hebreo, y se presenta delante del faraón y entonces le interpreta el sueño y le dice: faraón, esas 7 vacas gordas representan 7 buenos años de cosechas grandes. Y las 7 vacas flacas representan 7 años de sequía, de escasez. ¿Sí? Que se vienen y se comen a los 7 años de abundancia. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Pues lo que tienes que hacer es bien fácil. Lo único que tienes que hacer es prepararte estos 7 años, cosechar en grande, 7 años de vacas gordas, vas a cosechar y vas a guardar en silos la semilla, el trigo, para que cuando venga el tiempo de la escasez, Egipto tenga suficiente alimento para su gente e incluso para otras naciones. Y entonces el faraón dice: verdaderamente no hay nadie en todo Egipto tan sabio como tú. ¿Por qué? Porque este hombre José, aún estando en la cárcel, aún habiendo sido traicionado por sus hermanos, aún habiendo sido metido a un foso seco, habiendo sido maltratado, habiendo sido calumniado, habiendo sido vendido como despojo, él siguió creyendo a Dios. Por eso está ahí mencionado entre los héroes de la fe, aunque no está ahí, está mencionándolo y vamos a leer más. Mire usted cómo el tener fe nos mantiene a nosotros en medio de las circunstancias difíciles. Yo no sé por qué circunstancia estás atravesando tú en este momento. No sé si tú estás atravesando por enfermedad o quizás la pérdida de un familiar en este tiempo de pandemia. No sé si estás en tiempo de escasez porque están escaseando los trabajos. No sé si estás en tiempo en donde no has podido hacer negocios. No sé si las cosas se han arruinado en tu vida, pero yo te tengo buenas noticias. Estos son llamados héroes de la fe porque se atrevieron a creer en un Dios vivo y verdadero, un Dios que responde, un Dios que está ahí para nosotros, un Dios que le agrada que le clamen y que le pidan y que lo reconozcan como creador y lo reconocen como salvador de la vida. Estos hombres reconocieron su salvación en Dios y por cuanto tuvieron fe en Él, recibieron la respuesta de Dios, aunque dice ahí en la palabra que algunos murieron sin ver la promesa cumplida. Pero murieron saludando la promesa, esperando su cumplimiento, sabiendo que no solamente es esta vida terrenal la que tenemos, sino también hay una vida eterna en donde nos va a ser retribuido según hayan sido nuestras obras. Mire usted cómo se va escribiendo la historia a través de estos hombres y estas mujeres tremendos que creyeron en el Señor. Versículo 21. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, 22, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. O sea que este hombre José que te acabo yo de mencionar reina básicamente en Egipto. Mira, el forastero, el esclavito, el que terminó en la cárcel, por la gracia de Dios, por la fe que tenía en Dios, termina como el segundo de toda una gran nación, la nación más grande de esa época. Termina como el segundo. Dice que solamente Faraón estaba encima de él, pero todo el gobierno, la administración de la economía de Egipto le fue dado cuando él declaró ese sueño, porque halló gracia delante del Faraón y vio el Faraón que Dios estaba con este hombre. Este hombre envejece, este hombre tiene la oportunidad de traer a su papá del desierto, porque vino la escasez y en el tiempo de la escasez vienen los hermanos que lo habían vendido y él los reconoce y al final de cuentas se declara quién es él
le piden perdón porque sienten que los van a matar. Y él los perdona, los abraza, llora y les entrega tierras especiales. Le pide al faraón tierras para sus hermanos, tierras para su papá. Mire cómo este hombre se convirtió en un salvador de su propia familia. Y la familia de él prospera dentro de Egipto. Esos 12 hermanos, él y sus 11 hermanos, es de donde nacen 12 tribus, ¿sí? Y esas 12 tribus son las 12 tribus de Israel que usted escucha siempre. Y entonces dice que se multiplicaron los hebreos en gran manera en Egipto. Y luego murió este faraón que tenía un favor especial para los hebreos, pero ya vino un faraón que no creía en Dios y no respetaba a los hebreos y los pone como esclavos. 400 años terminó el pueblo de Israel en esclavitud dentro de Egipto porque se multiplicaban mucho, dice, y mientras más los oprimían, más se multiplicaban y más clamaban a Dios. Y a los 4 siglos de esclavitud, Dios contesta a este pueblo que está cautivo y les envía a un caudillo para que lo saque de Egipto, pero no un caudillo con armas terrenales, sino un caudillo con armas poderosas en Dios para destruir fortalezas. Era Moisés. Moisés llega a Egipto, reclama al faraón. Él había sido criado por la misma hija del faraón y conocía perfectamente ellos conocían quién era Moisés. Moisés se había ido al desierto porque había matado a un policía egipcio y sabía que había violado la ley y huye. Y entonces él termina pastoreando ovejitas abajo del sol en el desierto. Termina como un hombre del desierto, un pastorcillo. Pero Dios le habla a ese pastorcillo ahí en el desierto. Se le aparece una planta llamada zarza que estaba ardiendo. Y de en medio de esa voz hay una voz que le dice, que es la voz de Dios, que le dice: Moisés, te he llamado para que me sirvas. Tú vas a liberar a mi pueblo de Egipto. Y se levanta el gran caudillo, el gran héroe de la fe, Moisés. Aunque no vio a Dios, pero creyó en esa palabra. Y Dios usa a Moisés para sacar al pueblo de Israel que estaba cautivo, ese pueblo que venía de José, ese pueblo que venía de Jacob, llamado Israel después, y venía como descendencia de Abraham, ¿verdad? Ese pueblo creció y se llamó el pueblo de Israel. Y luego fue sacado por Moisés de Egipto, del cautiverio. Moisés fue contado como otro héroe de la fe. Leamos un poco más. Dice: por la fe, versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Recuérdese usted que el decreto del rey era que todo, el que naciera, todo varoncito que naciera en el pueblo de Israel, básicamente tenía que ser matado, ¿verdad? Para que ya no se multiplicaran más. 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Mire qué tremendo esto, porque básicamente Moisés tenía de alguna manera un linaje real, ¿sí? Él había sido recogido por la hija del faraón, encontrado en un río, en una cesta, ¿sí? Y la hija del faraón lo había criado como alguien de la realeza. Ese Moisés es el que terminó como pastor de ovejas en el desierto. Y se puso a servir a Dios, obedeció a Dios en el mandato de librar al pueblo. Y básicamente este hombre que había nacido en la realeza terminó peleando contra la realeza. ¿Qué armas utilizó? Dios envió 10 plagas, tremendas plagas contra Egipto. Me recuerdo de algunas de ellas. Una plaga en donde las langostas se comieron, esas langostas que andan ahora en el África, ¿verdad? Ahora han vuelto esas plagas, que se comen todas las cosechas en un día, arrasan con las cosechas. También hubo una plaga de piojos, hubo una plaga de ranas. Vamos a ver una plaga donde se convirtió en sangre el agua del río Nilo. Una plaga de moscas. Hubo una plaga de oscuridad en donde las tinieblas reinaron en ese lugar. La peor plaga, la última que vino, cuando dice que el faraón endureció su corazón y no quería dejar ir al pueblo de Israel.
porque eran como 1 millón de personas, de varones más sus esposas e hijos, que básicamente iban a dejarlos, era mano de obra barata, eran esclavos. No querían dejar, no quería perder eso Egipto. Sin embargo, fueron tan fuertes las plagas, y la última plaga, dice que murió el primogénito, pasó el ángel de Jehová, dice, y murió el primogénito de cada familia de Egipto. Y no así el primogénito de cada familia de los hebreos, que fueron guardados. Entonces, ahí se rompe básicamente la dureza del corazón del faraón momentáneamente, porque él tenía su príncipe, ¿verdad? Tenía su primogénito y se le muere esa noche, que pasa la mortandad terrible sobre Egipto. Eso quedó registrado en la historia de Egipto. En una noche murieron miles de primogénitos. Y entonces el faraón da la orden para que dejen a ese pueblo que ya no quiere saber nada de ellos. Les abren las puertas de Egipto y salen al desierto. 40 años en el desierto. Miren ustedes qué liberación. 40 años cruzando el desierto para ir a esa tierra prometida, a ese lugar en donde viven ahora, ese lugar que quieren los palestinos para ellos solos. Ese es el lugar que Dios le dio a Israel hace miles de años. Miren lo que dice aquí en la palabra de Dios. Lea conmigo. Dice 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Mire, esto me llama la atención porque dice 25, regreso, dice, escogiendo Moisés antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. O sea, estamos hablando del Moisés que liberó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Dice en el 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. La pregunta es, ¿Cristo ya existía en ese tiempo? Como para que estén mencionándolo ahí. ¿Cómo podía ver Moisés a Cristo? Los tesoros de Cristo, dice aquí. Apreció más los tesoros de Cristo que los de los egipcios. ¿Cómo podía Moisés ver a Cristo si faltaban siglos para que Cristo naciera? A ver, le pregunto a usted. ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo lo vio? ¿Lo vio con los ojos naturales o lo vio con los ojos de la fe? Por eso Moisés es contado como un héroe de la fe, porque le fue revelado que iba a ser dado un sacrificio supremo de parte de Dios, un Salvador que había de venir, que iba a librar al pueblo, no solamente como libró Moisés físicamente al pueblo, sino que se dio cuenta Moisés que el pueblo necesitaba ser liberado de adentro. Habían sido liberados de Egipto como esclavos, pero la esclavitud, ¿sí?, ahí va adentro de su corazón. ¿Qué le está pasando al hombre hoy en día? El hombre se cree libre, el hombre lucha por su libertad, quiere hacer lo que le da la gana, que nadie se meta con él, que nadie le diga qué es pecado, qué puede hacer y qué no puede hacer. ¿Y qué obtiene el hombre al luchar por esa libertad? ¿Verdaderamente es libre o termina más cautivo? Resulta que el cautiverio no lo tiene por afuera, el cautiverio lo tiene por adentro. ¿Dónde necesitas tu libertad? ¿Afuera o adentro? José estaba metido en la cárcel y sin embargo fue el que liberó al pueblo de Egipto de la hambruna. Entonces, ¿quién estaba libre y quién estaba preso? La verdadera libertad es la que se tiene en el corazón, ¿sí? Eso es lo que le pasa ahora al mundo que necesita a Cristo, a ser liberado. Moisés vio a Cristo, dijo, yo prefiero servir a mi Dios, a este Salvador que ha de venir, que estar con Egipto, regresar a los deleites de Egipto. Ahí te está hablando de no volver a los deleites de este mundo, que al final te terminan dejando preso en tu corazón. Sigamos leyendo porque esto es tremendo. O sea, vamos a sacarle el último provecho a esto. A ver, vamos a nuestra recta final. 27. Por la fe dejó a Egipto, sigue hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo se sostuvo Moisés? ¿Como viendo a quién? Al invisible. Bien distinto que los egipcios, ¿verdad? Que tenían como 1000 dioses visibles, pero ninguno de ellos era el Dios verdadero. 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre
para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Eso es lo que le estaba contando, de que el ángel de Jehová pasó matando a todos los primogénitos de los egipcios. ¿Y cómo es que no murieron los de los israelitas? Bien sencillo, porque les dijo: ustedes van a celebrar la Pascua, ustedes van a celebrar van a hacer una comida especial, ¿sí? Y que va a ser antes de salir al desierto. Y dice entonces que comieron hierbas amargas, que comieron un pan sin levadura y que comieron una carne de cordero. Todo eso simbología de la muerte de Jesucristo. Miren ustedes, el Cristo que había de venir. Ahí fue celebrado, ¿sí? Toda la familia comparte esa cena, eso le llaman la Pascua a los judíos, ¿sí? Antes de salir al desierto. Y dice: con la sangre del cordero van a rociar ustedes el marco de la puerta, ¿sí? Por favor, háganmelo. Y entonces echan la sangre en la puerta y duermen tranquilitos esa noche. Y mientras están durmiendo tranquilitos el pueblo de Israel, mueren los primogénitos de los egipcios. Y cuando van a revisar la cama del primogénito de los hebreos, ahí está el niño roncando, ahí está el jovencito tranquilo, vivito y coleando. ¿Por qué? Porque la sangre del cordero que fue rociada en el dintel de la puerta los guardó de la muerte, que pasó casa por casa. ¿De qué simboliza eso? Simboliza la sangre de Jesucristo, la sangre del cordero que fue derramada por ti y por mí. Pasa la mortandad hoy en día a tu casa a revisar, y cuando encuentra la sangre de Cristo dice: no, aquí no me puedo meter, aquí no puedo tocar nada, y se va. Esa es la seguridad que tenemos nosotros, la seguridad de que pertenecemos a Cristo y que por su sangre somos cubiertos. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso es tan importante que esta fe que estamos hoy hablando se la compartas a tu familia también, para que tu familia esté cubierta, para que tu familia reciba las bendiciones de Dios, así como lo vemos en el pueblo de Israel. 29. Por la fe pasaron el mar Rojo, como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Usted ya vio esas películas en donde se abre el mar Rojo. ¿Se acuerda usted que estaban acorralados el pueblo de Israel? Enfrente el mar y atrás el necio del faraón otra vez. Mire, se le muere el hijo y mueren todos los primogénitos de los egipcios, y se van los israelitas y se queda pensando, dice: qué desgracia, perdí a todos mis esclavos y encima de todo se murió mi hijo. Estos no se van a ir. Y prepara sus ejércitos y sus carros y sus caballos y se va atrás de ellos. Se arrepiente y dice: los vamos a alcanzar y los vamos a traer de regreso, o se van o los matamos, pero ellos no se van. Mire qué dureza de corazón la de Faraón. El mundo no te va a querer dejar ir. El mundo va a ser necio atrás de ti. El mundo te va a querer seducir de regreso. Mire usted cómo está esta reunión del día de hoy. ¿Está llena? No caben aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo seduce, porque es más bonito estar ocupado en otras cosas. Apartar tiempo de Dios cuesta. ¿Por qué? Porque la carne es débil, porque nos gusta hacer otras cosas, pero buscar a Dios no nos gusta. Por eso es que ahora tenemos que grabar para que la gente mire, aunque sea a destiempo y a deshoras, para que le llegue el mensaje. Así está Dios atrás de la gente dándoles el mensaje para que no se dejen seducir por el mundo. Todo lo que le estoy hablando a usted tiene que ver con la fe. Se necesita fe. Felicito a los que están presentes, porque se necesita fe para comprometerse con Dios, con el invisible, con aquel que nos ha dado promesas, pero le estamos creyendo en las promesas. Ojalá que todos los hijos de Dios creyeran las promesas de Dios. Dice: por la fe cayeron, estaba hablando del mar Rojo, 29, dice: por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces, ¿se recuerda usted de esas tomas en las películas en donde está pasando el pueblo de Israel y pasa el último? Y entonces se cierra el mar y ahí vienen persiguiendo atrás en sus carros y en sus caballos los egipcios, y se cierra el mar justamente cuando ellos van pasando y se ahogan. Eso es literal, eso no vaya a pensar usted que es una película de Hollywood. Esto pasó literalmente. ¿Sí? Si está escrito en la palabra de Dios es porque así pasó. Un gran milagro
de abrir el agua solo para los hijos de Dios y cerrarlo para los enemigos. Tremendas las cosas que Dios puede hacer por sus hijos, tremendas las cosas como Dios libra de juicio a sus hijos cuando le creen. Créele, sé contado como un héroe de la fe y libra a tu familia. Deja que Dios parte el agua por ti. Versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Fíjese usted que el pueblo de Israel en esa travesía en el desierto al fin entran a la tierra prometida. Y lo voy a ir dejando por ahí. Entran a la tierra prometida después de 40 años de pasar el desierto. Y le toca entonces ahora la estafeta a Josué, el que había sido el ayudante básicamente de Moisés durante todo el tiempo que cruzaron el desierto, 40 años, antes de entrar a la tierra prometida, Canaán. Dios le dice a Moisés, tú no vas a entrar, ¿verdad? Aquí te llevo yo, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que le tocó entonces la estafeta le tocó a Josué, perdón. A Josué le toca la estafeta y él fue que entró a la tierra prometida junto con el pueblo de Israel. Pero resulta que la tierra prometida estaba ocupada por gigantes. No era tan fácil la cosa. Sí era cierto que era la tierra que fluía leche y miel, que habían unas frutas, dice que fueron a traer los espías, unas frutas enormes, unas uvas gigantes, una cosa tremenda, pero había un pequeño detalle. Esa tierra estaba ocupada por gigantes. Y entonces van a una ciudad llamada Jericó y Dios le da la orden a Jacob que rodeen esas murallas, tremendas murallas, una ciudad tremenda, y que la rodeen ellos sin armas, sin ejército. La rodeen durante varios días y canten y proclamen al Señor, y lo hacen. Y entonces a los días se caen esos muros, empiezan a temblar y se caen los muros de Jericó y logran ellos tomar la ciudad. Y así pasaron un montón de milagros en esa tierra que ellos tomaron por la fe. Por eso estos hombres son contados como héroes de la fe, hombres y mujeres contados como héroes de la fe, por cuanto creyeron las promesas de Dios, caminaron sobre ellas, conquistaron ciudades, cruzaron desiertos, liberaron pueblos, porque tuvieron fe en Dios. ¿Cuál es tu comisión? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es la razón por la que tú estás en esta tierra? Bien sencillo, tú eres un siervo, una sierva de Dios. Dios tiene para ti cosas que tú tienes que hacer. Proclamar la palabra de Dios, amar a tu prójimo, salvar a otros de la perdición y de la ignorancia y traerlos a Cristo Jesús. Por fe, hazlo por fe. Ese es tu llamado. Ten fe en el Señor, no pongas tus ojos sobre las circunstancias, sobre la falta de trabajo, sobre la falta de salud, sobre las cosas terrenales, porque esas pruebas siempre las vamos a tener con nosotros. Sin embargo, lo importante no es si tienes prueba, sino con quién estás pasando la prueba. Ese Dios al que le creyeron estos grandes hombres y grandes mujeres. Y termino leyendo esta parte. Dice, y ahí sigue hablando. Habla de Gedeón, de Barak, de Sansón, de David, versículo 33. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. 34 dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y a más de estos prisiones y cárceles. 37 dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Repito, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. 40.
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? A muchos héroes de la fe les ha tocado sufrir para que el evangelio llegue hasta ti. Ellos sufrieron penurias con tal de que tú tuvieras la salvación que tú tuviste. ¿Cuántos están contentos con su salvación? Yuju, yuju, están despiertas. ¿Cuántos están contentos con su salvación? Amén. Amén. Alguien pagó el precio para que tú fueras salvo. Alguien pagó el precio para que tú fueras salvo. Alguien fue un héroe de la fe para que tú te salvaras. Ahora, ¿te vas a quedar ahí en la comodidad de decir, ay, qué rico que alguien me predicó a mí? ¿O también tú vas a pagar el precio para que otro sea salvo? ¿Estás dispuesto a ser un héroe de la fe, una heroína de la fe? Yo quiero que cierres tus ojos conmigo esta noche y le pidamos a Dios que esta palabra que hoy termina este ciclo de 3 enseñanzas cambie nuestro corazón de ser corazones duros e incrédulos a convertirse en corazones llenos de fe, dispuestos en este tiempo profético a obedecerle a Dios y a ser fieles a Dios en todo lo que nos pida. Cierra tus ojos un momento. Padre, oramos esta noche y te agradecemos por esta palabra, por ese ejemplo terrible, tremendo, enorme que nos dejaron estos hombres y estas mujeres que fueron contados como héroes y heroínas de la fe. Padre, con humildad nos acercamos a tu trono, Señor, y reconocemos nuestra pequeñez, nuestro pecado, nuestra necesidad de ser, Señor mío, transformados y cambiados por ti. Padre, nosotros a veces no estamos dispuestos a pagar el precio ni de estar sentados una hora oyendo una prédica, mucho menos de ser perseguidos, encarcelados, aserrados. Señor, somos un pueblo tan cómodo, un pueblo tan débil, Señor. Padre, levanta en el nombre de Jesús. En medio, Señor, de este tiempo profético, levanta otra vez héroes y heroínas de la fe que estén dispuestos a pagar el precio, que estén dispuestos a ser fieles, que estén dispuestos a dejar su comodidad con tal, Señor mío, de obedecerte y de ser usados como vasos de barro, como vasos poderosos, Señor, para portar salvación, para avisar a este mundo que hay un Cristo que salva, que hay un Cordero que puede, Señor, que ha pues dispuesto su sangre para que no seamos, Señor mío, nosotros condenados ni nuestros hijos. Padre, levanta a una nueva generación, Señor, aquí en medio de este ministerio de héroes y heroínas tuyas, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe ese llamado de Dios. Dile, Señor, heme aquí estoy dispuesto. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Quiero ser contado como héroe de la fe, Padre. En el nombre de Jesús, quita toda incredulidad en mi vida. Pon en mi vida, Señor, fe para que pueda tener certeza y convicción de aquello que no miro, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.